Público difícil, ¿eh? Bienvenidos a este podcast de comedia con datos históricos, míticos y culturales que causaron la histeria de México. Yo soy Omar Benítez, bienvenidos mis queridos histeriadores. Hey, yo soy Mariano, bienvenidos historiadores a esta nueva temporada. Gran temporada en donde nos acompaña como madrina de esta temporada nuestra amiga querida personal, Frida Araujo. ¡Frida! Bienvenida. Ay, muchas gracias por tenerme como madrina de iniciación de esta nueva temporada muy especial. Muy especial. Los historiadores ya saben que estamos con una nueva producción. Ya les adelantamos y ellos ya saben, están enterados de todo. Y nos acompaña, como siempre, también la patrona Diana. En voz en off, hola Diana, ¿cómo Hola, estás? la verdad es que yo estoy aquí obligada porque ustedes me piden a huevo de voz en off. Pero sí, yo aquí feliz, muy emocionada por esta nueva producción. Y para comenzar me gustaría ir con Frida. Ay, ¿a Frida, dónde vamos a ir? Me gustaría ir en este preciso momento. Fridis, ¿cuál es tu relación con la historia? Coméntanos, ¿te gusta, no te gusta? Ay, ¿Te aburre como a salí todos? con un profe de historia. No. Es Por eso me lo encanta. más adentro que he tenido en la historia mía. No, Y la he es cierto. disfrutado. Vieras cómo la disfruté. Ay, me encanta. En carne propia. En carne propia. Encarnando la historia. Sí. Verdaderamente que sí. Creo que como la mayoría de las infancias, al principio era aburrida, porque era mucha fecha, mucho nombre y mucho nombre de muchas composiciones, Que no como sabes ni de qué María Morelos y Pavón, Díaz tercero. Y en realidad era el cuarto. Y era el cuarto, sí. Más confuso. Entonces, creo que al principio sí me daba mucha flojera y no le hallaba como el sentido. Hasta que en la secundaria tuvimos una maestra de historia que era muy buena para contar historias, o sea, y justo te hacía como el chisme, ¿no? Y no, que llega y así. Entonces, como que de pronto empiezas a relacionarlo más con la realidad y no tanto como de los héroes que nos dieron patria, ¿no? Que siento que para niños, pues esto no significa lo mismo a que te digan, había una vez un señor y así, ¿no? Entonces, creo que al principio sí se me dificultaba, después como que ya me gustó y creo que ha sido mucho de tanto de escucharlos a ustedes como de saber un poquito para no estar como en la ignorancia, lo que dicen de uno está destinado a repetir. Si no conoces tu historia, estás condenado a repetirla. Hey, de Mar no vas a estar hablando, ¿eh? No, yo conozco mi historia y la mama repito. esa. Repítame, Yo la vale, repito con mucho No, placer. Bueno, Frida, pues qué bueno que estés aquí. Estamos aquí en un cuarto del Palacio Nacional. Andrés Manuel Por nos dejó este supuesto. espacio. Y No, Claudia. Claudia, ¿qué Claudia, pasa? ¿qué te pasa? No, es que a nosotros nos dejó AMLO, pero entró Claudia y ya regresamos. Ah. De hecho, este teléfono es línea directa con Claudia. Sí, mira, a ver. Háblale, man. ¿Sí? Ay, no, muy bien. No. Unas pizzas nada más. A ver si- Ok, nah. bye. Ahí está. Ahorita las mando. Línea directa Como usted con... lo escuchó en directo. El único podcast que tiene línea directa con Claudia Sheinbaum. Y regresamos con la producción. Usted está viendo aquí que ahora sí hay mejoras. Ya no se graba esto todo pinchurriento como antes. Nos está viendo en vivo y a todo color. Sí, esta es la calidad. Ahora sí vamos en serio y vamos de la mano de nuestra productora, Público Difícil. Estamos produciendo que es el primer podcast de grandes podcasts y grandes proyectos que se vienen en la barra de contenidos originales de Público Difícil. Así que si todavía no nos siguen en Público Difícil, háganlo ahora. Aquí está en la descripción el enlace directo porque viene mucho contenido de comedia. Se vienen cosotas. Se vienen cosas, se alejan cositas. Y bueno, hacer un podcast con datos históricos de México es complicado cuando la gran mayoría de mexicanos ve su pasado desde la perspectiva del dolor y el victimismo. Y el evento, que es el quizá más doloroso, es el que se conoce como la conquista de México. Por lo traumático de la narrativa, Mariano, el mexicano siempre buscó, respecto a la conquista de México, a alguien a quien culpar. Porque cuando la culpa se coloca en una persona, el resto del grupo se libera. Ok. Ya sé quién vas a ¿Para hablar. dónde va? Ya leyó Frida, ya está Ah, se chismosota. corta.
Para aquellos que se victimizan, el sacrificio de la persona a quien se va a culpar es tan irracional, pero tan innecesario. Necesitamos a alguien a quien dejar caer toda la culpa de la historia mexicana. Alguien que no se pueda defender, ya sea por su etnia o por su género. O porque es el más meco. Ay, porque andaba cagando. Pasó todo. Y Calderón, ahora el que se fue a la villa. Alguien a quien arrancar toda su verdad y convertirla en mito, sobre el que recaen todos nuestros males sin importar que haya sido una de las personas más brillantes en la historia de la humanidad. Se necesita alguien a quien hundir por su traición. Hoy hablaremos de la Malinche. Sí. ¡Bravo! Ya sabía. Sí. Dije, o Chabelo o la Malinche, cualquiera de las dos. Chabelo. No tenemos registros tan viejos como para Sí, tan antiquísimos, ¿no? Antes No de mames. continuar, pues queremos decirles que este trabajo es totalmente gratis para que a ustedes les llegue con esta calidad. Fácilmente, suscríbase, háganos el favor, suscríbanse, denle like, compártanlo. Para ustedes puede parecer algo insignificante. Pero a para nosotros, público difícil, nos está empinando. Ayuda. Sí, les estamos sí. pidiendo Ajá. el 99% de todo lo que hagan. Entonces, Y hay que pagar Ayuda. cuotas, entonces. Todavía, entonces, como somos de público difícil, nos autoempinamos también. Sí, sáquenlo de... Entonces, lo que para ustedes puede parecer insignificante, para nosotros nos ayuda y nos aporta mucho. Durante un largo tiempo fue controvertido el lugar donde nuestra protagonista había nacido. Ok. Pero gracias a documentos legales desprendidos de los juicios de Hernán Cortés, hoy podemos saber que nació entre Oluta y Tetiquipaque. ¿Dónde es eso? hija? Ay, donde yo. Ay, Ay, andabas donde yo andabas nací. En Tetiquipaque. Mi tierra natal. Mi tierra Ah, natal. antier. ¿Cuál Mi sacó? bello Tetiquipaque. De hecho, ¿Cuál traigo fue una con Veracruz? prenda. Traigo una De prenda una original de Tetiquipaque. La hice allá. Según la tradición de los pueblos americanos, su nombre de nacimiento pudo haber sido algo que signifique como hija mayor, hija de en medio, hija menor o última hija. O hija. Alguna de las hijas. O hija de su... Ay, no sé. Y digo pudo haber sido ya que no existe registro en los códices ni en algún otro lugar donde se dé su nombre original. Y hoy es imposible saber con certeza cuál era su verdadero nombre. A sus 11 años de edad, se movía con toda tranquilidad en las tierras entre Oluta y Tetiquipaque. En sus visitas a Oluta, ella, que ya sabía hablar náhuatl, que era su lengua materna, se hizo bilingüe cuando aprendió el idioma popoluca de los de la región de Oluta. Qué perra, yo no puedo con el inglés. Me cae mal. Yo no puedo decir Habla español. infraestructura. Ya, tenía Duolingo, ¿no? Yo sabía Duolingo, mamado Perdí mi de... racha en Duolingo. No voy a aprender a hablar popoluca. De su infancia no hay registro ni información certera. Lo que sabemos es que a sus 11 años de edad pasó de ser la niña bilingüe que paseaba con su Duolingo por todo el pueblo a ser una esclava del pueblo maya. Esclava del pueblo. Esclava del pueblo maya. ¿Cómo pasó esto? Bueno, Bernal Díaz del Castillo, quien además de ser uno de los narradores principales de la conquista, después se convirtió en amigo de ella, redacta que la madre de ella era una mujer noble, la cual enviudó. Una vez viuda y desprotegida, según Bernal Díaz del Castillo, se refugió con otro hombre, cacique de brazos fuertes, fornido y también noble, con el que tuvo un hijo. Por lo que la madre, por lealtad a su nuevo marido, vendió a su hija, que ya no tenía un rol importante en la familia, puesto que era el nuevo hijo, el heredero de las tierras. Porque había nacido el hombre. Sí. Es muy difícil que esto llegara a suceder en las culturas nahuas, puesto que en estas culturas el linaje real, dependía de la madre y no del padre. Y los hijos podían ser los herederos sin importar el género, ni si eran los primogénitos. Ok. Entonces, Bernal Díaz del Castillo es el que narra más cosas de la conquista y todo esto, pero le mete mucha de su cosecha y además esta visión es muy europea, ¿no? Ok. El primogénito, el heredero. Que sea hombre. Que... Ajá. Y como no se sabe realmente cómo es que cayó esclava, pueden ustedes creer o no en la versión de Bernal Díaz del Castillo, que está muy occidental. Ok. dijeras. Queda a su consideración, historiador. Usted sabe. Además, según estudiosos del tema, esta versión de Díaz del Castillo es idéntica a una novela publicada en aquellos mismos tiempos llamada Marimar. No te creas. Mariela del barrio. Costeñita Eso. soy. Con la escena de la gallina y todo. Cuando recoge la pulsera, no de lodo. De Tetiquipaque llegué yo. Bueno, era de una novela llamada Amadís de Gaula y que muy seguramente Bernal Díaz del Castillo conocía. Entonces, básicamente, pudiéramos creer que Bernal Díaz del Castillo pues la adaptó a la versión de ella, ¿no? Del Malinche. Otra versión es que una noche ella estaba sola cerca de su casa. Por el lugar pasaron unos comerciantes quienes la vieron desprotegida y que la raptaron.
Muchos estudiosos del tema tampoco coinciden con esta versión porque dicen que no se daba eso de secuestrar niñas indígenas antes de los españoles, pero también las visiones de los indigenistas a veces es como que no mames, lo de aquí era todo muy puro, oro aquí, dorado, güey, aquí todo pura muy paz y bonito. tranquilidad. Cuando nada que ver, todos andaban agarrando entre todos, ¿no? Exactamente, entonces andan contra todos y Pues como en cualquier civilización, no Sí. importa de qué sea, ¿no? Siempre va a haber conflictos. exactamente. La realidad es que nadie sabe cómo ni por qué se la llevaron, pero podemos tener certeza de que para ella fue muy doloroso, humillante y desgarrador que a sus 11 años de edad, siendo una niña, estuviera siendo llevada en contra de su voluntad, sometida, posiblemente amarrada y sin saber qué sería de su futuro, si es que existía un futuro para... A ver, pero yo pregunto, ¿cómo iba vestida? ¿Pero qué traía, ¿Qué traía puesto? Porque nomás taparrabos, pues A también, ver. como no quieren que la secuestren. Es que se defiendan. Ay, ¿Por no le dónde crean, pasó? ¿eh? ¿Por Tetipicaque? ¿Puedo saber cómo está Tetipicaque? Ya lo saben, Tetipicaque siempre ha sido así. Ande por Ya ahí. cambiándole el Fue nombre. Tetipicaque. El putipaste. No, no se crean, obviamente estoy siendo Sarcástica. sarcástica. Es lo que te Oye, dicen en la escuela. Ay, perdón. No, que a ustedes les da mucha risa, pero hace poquito, anécdota, en mi trabajo, alguien la aplicó de esa forma, ¿eh? Así, A ver, neta de cuéntame. hacer el Alguien la comentario que aplicó traía de- puesto. Sí, alguien Ay, aplicó no. la de, pues es que si están viendo cómo está, ¿para qué salen así? Pues es que también Ay, como no quiere. Y yo, Aguas que Está se solo. les pudre el animal cada que dicen un comentario así, ¿eh? Si les entra hongo y todo. Ay, ay, Y ya no se les va a parar. ay. Ya no se ¿cómo les que? para. Si Lo ese juro. es su comentario, ya no se les para seguramente. Más bien, más bien. Nunca me había tocado, me quedé Ay, muy qué horrible. impresionada. Y yo, wow, o sea, sí existen estos. Pues Y a quien seguramente se había tocado fue a la Malinche, porque como mercancía fue trasladada al mercado de Xicayanco, un puerto comercial rico donde nahuas y mayas excluían todos sus deseos de guerra y sometimiento, es decir, aguantaban las ganas de partirse su madre por el bien de mantener el exitoso comercio que ya era sólido como hasta Ok. entonces. Ahí en Xicayanco fue comprada por unos ricos comerciantes de Potonchán. Eran mayas chontales, que chontali significa en lengua maya extranjeros. Ah, ok. Porque los mayas originales son de Centroamérica, no son de México. Sí, pues eran muy migrantes, ¿no? Exacto. Los mayas. Migraban mucho. Ok. Ajá, y entre las mezclas con los nahuas se empezó a hacer esta región de mayas de la costa de Yucatán. Y todo eso. diferentes regiones, ¿no? Ujú, de toda esa Órale. región. En Potonchán, ubicado en Tabasco, quedó al servicio de las señoras de la casa donde hacía trabajos como moler maíz, acarrear agua, echar tortillas, ajá, preparar el hilado. No le iba mal, cuidar a los niños, etcétera. Cualquier tarea que se le encomendara la tendría que realizar. No tenía voluntad ya que al haber sido comprada en Xicayanco la había perdido. Básicamente, mi vida con Omar. ¿Qué? Ay. Pero sí, ay, CNDH, ojito aquí. ya la van a eliminar la Ya, CNDH. esa madre. Inclusive, a ver, pregúntale a Claudia a ver si la van a eliminar o no. A ver, Pasa, a ver. No Oye, quiero hablar. Claudia, tenemos una duda. Ay, sí. Bueno, sí. Oye, Claudia, tenemos una duda. Oye, aquí con la CNDH, si va a quedar o no. ¿Para mañana? No. Ok. ¿Qué anda viendo? Pero a lo mejor mañana. Ah, Oye, bueno. las pizzas no te dijo. Ay, mensa. Pues No, porque ahorita. llega. Ah, pues ya. A ver, seguramente ella los va a traer, por Sí. eso anda ocupadona. Anda Ella, ocupadona. ella las anda pidiendo en el Sí. Little Caesar. Estaba en la otra línea, de hecho. Inclusive era común que los amos usaran de ella sexualmente. Y si nos apegamos a testimonios de la época donde a ella se le describe como con una notable belleza sobre las demás, muy Ay. probablemente sí habría Muy sido madura para su utilizada. edad, madura. en pocas palabras. Ay, pinches viejos La puercos. misma de siempre. Y luego esa era una niña que estaba forzada a todo tipo de trabajos, entre ellos sexuales. Y por lo general a esas niñas, por esa clase de trabajos pesados, por la desnutrición y posibles deshidrataciones, muchas veces ellas no menstruaban. Hay registro de que ellas no menstruaban, entonces eran las más utilizadas por sus caciques. Ay, por qué sus amos. fuerte. Esas eran Horrible. los registros. ¿Se llega a eso? Ay, no sabía. Sí, de hecho Desnutrición. sí, por la No desnutrición o las mujeres que tienen anorexia así muy severa ya dejan de menstruar. Esta parte de su vida se llama tristeza. No, no. Esta parte de su vida sombría y era sombría y sin esperanza. Pues no le quedaba opción más que obedecer. Pasaban los años. Su rutina año tras año no cambiaba mucho. Rápidamente comenzó a dominar el idioma maya chontal
el que hablaban los señores de la casa y de clase alta, pero también comenzó a dominar el maya yucateco. Dice, ¿quién me jaló mi cabello? ¿Quién me jaló mi cabello? A mí me encanta. A mí me encanta. Oye, pero entonces esta morra era muy lista para aprender idiomas o era común que todos aprendieran idiomas. Sí, era común que fueran multilingües. Multilingües. Pero excelente. ella tenía como una especie de don porque o tenía el don del oído, pero adoptaba muy rápido los idiomas. Ok. La verdad, digo, a lo mejor también es parte de que los niños, o sea, si tú expones a los niños a varios idiomas, en friega te los aprenden, Sí, pero claro. rápido. Entonces, pues ella era una niñita, a fin de cuentas, sí. Prácticamente era una niña. Sí, pues no era como que tuviera mucho tiempo para hacer otras cosas. Y Más que escuchar. Más más que escuchar, Qué fuerte. sí. Y todas Ay, las órdenes, pues no se las iban a dar en su idioma. Se Ajá. las daba en mi idioma y tu pedo si no me lo entiendes. Sí, ¿no? claro. Entiendo. Entonces, pues sí, empezó a aprender el maya de los señores a quienes servía y de la gente de a pie, pues. Pasaron 5 largos y tortuosos años, Ay, mientras la cotidianidad de ella era ser esclava. Comenzaron a llegar al pueblo narraciones de hombres extraños que venían flotando del mar con ropajes de pieles duras, montados en venados muy grandes, pero sin cuernos. No comprendían aún qué es lo que estaba pasando, quiénes eran estos seres, ni de dónde venían. No, estos güey no conocían los caballos, güey. Sí, sí, sí. Conocían el venado. En México No había no había caballos. caballos. Por eso decían que venados sin cuernos. Son venados, esos güeyes vienen en venados gigantes, mamadísimos, hijos de su... Patotas. ¿Ya viste ese caballo? Ay, ya le viste el culo el caballo. Mira ese culazo. ¿Ya viste dónde trae ese cuerno el venado? ¿Ya viste el cuerno de ese venado? Pinches venados, ¿dónde traen el cuerno? 3 patas. No. 5. 5 patas. El caballo. Y el caballo. Eran los caballos de antes, ¿no, Eran de Mariano? antes, sí, Eran de eran antes. diferentes. A ver. Entonces, pues no sabían qué estaba pasando, ¿no? Llegaban de que venían en edificios flotantes en el mar. Y Los ¿qué está barcos. pasando? Los barcos, güey. Pues la mayor construcción marítima que habían hecho esas culturas, pues era una chinampa, ¿no? Ay. Que no es poca cosa, ¿va? Pero pues sí, No sí de había ese diferencia. tamaño. Ujú. Así es como llegaba la primera embarcación de europeos a la zona de Yucatán al mando de Juan de Grijalva. Mi tío, si se lo tío preguntaban. de la patrona. El primer encuentro entre castellanos e indígenas de esta zona fue una breve batalla con pocos heridos y después intercambiaron víveres y regalos y como Grijalva no tenía autorización de ir más adentro, pues se marchó pacíficamente. Dijo, ya nos dimos un tiro, cada quien se llevó su chingazo, aquí están mis espejos, ¿dónde está su oro? Con permiso, ¿no? Vámonos. O sea, pero es verdad, se bajaron a tirar o intercambiar bienes. Intercambiar y bienes. Y bienes. Vamos. Sí, bienes. Ok. Sí, entonces, sí se bajaron. Intercambiar bienes a Ándale. Ok. Entonces, sí, se bajan, intercambian, se abrazan, buen juego, y luego ahora sí se intercambian sus espejos y todo, y pues se van, porque Juan de Grijalva, a diferencia de Cortés, no tenía ni la ambición, ni la visión, ni ambición de ir más adentro. Y 2, ni la instrucción ni el permiso. Y Oye, como pero era me estás temeroso de diciendo Dios, dijo, vámonos. que Grijalva fue el primero que llegó a América, no era Cristóbal Colón. Cristóbal Colón fue el primero en llegar a América, según testimonio. Ya hablaremos Ya de ven, Cristóbal ajá. Colón, porque probablemente y no, Mariano. Pero después de Cristóbal Colón regresa a Europa y le dice, ¿saben qué? Encontré tierra y hay esclavos. Y todos queremos esclavos, ¿no? Entonces empiezan Lo que a mandar... se vende ahorita. Ahorita, ay, pan caliente. Vámonos, gratis. Entonces empiezan a haber expediciones, que son expediciones, ok. pues gente que se pone de acuerdo, pone recursos, se van en barco y van visitando costas y se regresan, güey, porque es un lugar desconocido y son mares desconocidos. O sea, Pues no conocen. muchos murieron, ¿no? Entonces iban, tocaban costas y se regresaban. Hasta que descubrieron las Antillas, que son las Antillas, pues estas islas que son Cuba, Jamaica, que están aquí pasando el Golfo. Ok. Llegan ahí y ya se pueden establecer ahí y desde ahí empezar a expedicionar tocando Para puntitos todos de lados. América, de Ok. México. Uno de ellos fue Juan de Grijalva, que fue uno de los primeros expedicionarios y por eso al sur de México hay un mar que se llama el Mar de Grijalva. El mar de Grijalva. Me Bueno, suena. el punto es que sí, hay expediciones y una de estas era de Juan de Grijalva, quien se baja, pone intercambian y como no tiene más visión ni a lo mejor recursos, pues se regresa en paz, ¿no? Los jefes guerreros de la zona sabían que debían prepararse por si esos extraños extranjeros regresaban nuevamente. Un año después, los mayas de la región verían acercarse nuevamente a esas construcciones gigantes flotantes.
Ahora sí van a llover vergazos porque era Hernán Cortés. Cuando se acercaba directo a Potonchán, ya había un ejército de cientos de guerreros en toda la costa, porque no nomás eran ellos, sino que hablaron a sus compas de los pueblos de Ala. O sea, de guerreros aquí, pues. Aquí. Nativos. Sí, porque se fue Juan de Grijalva y dijeron, no, vamos a prepararnos porque a la otra que vengan esos güeyes... Van a traer más. Sí. Ay, ahora sí Ajá. nosotros los agarramos a vergas. Ok. Entonces sí, se acerca el barco de Cortés a Potonchán directo y ya estaban ahí todos los guerreros. Esperando. De todos los pueblos. Bájate, Donchonas, así. Ajá. Ay, ya bien puestas. Sí. Oye, me suena mucho a una escena de Apocalipto. No me acuerdo muy bien de la película, pero no es algo así. Apocalipto está basado en la cultura maya y precisamente... Pues mira. Gran película. Nunca la he visto completa, ¿eh? Ah, no he mames, visto, tienes que he verla, visto güey. pedacitos en ¿Ya- TikTok, ya pero la se me hace vieron muy ustedes? interesante. No, Ah, yo sí, no. Ya la viste, ¿no? Tu amante del cine. Sí. Gran película. Apocalipto. Yo no. De hecho, no sé si sea cierto, me dijeron que ya no se encontraba como en casi ninguna plataforma. ¿Qué? No sé si... No, creo que A lo no era mejor como ninguna plataforma oficial. oficial. Ah. Sí, sí, meramente. Búsquela en Cuevana, patrocinador oficial. No por lo sangrienta, sino creo que como tipo de Hace apropiación daño al- cultural o algo así. ¿La qué? No sé si como apropiación cultural o una cosa similar. Ah, pues Todo el mundo odia a Mel Gibson. sí. El director. Sí es ok. cierto. Que hizo buen ¿Qué? trabajo, ¿eh? O sea, no lo digo yo que soy un perro poco apaseado, lo digo porque ya después de ver eso y las culturas mayas había leído que sí se informó antes de hacer su película. No como... ay, Ah, no como cierto francés. Sí. Ah. De- Valerina Capuchina. Valerina Capuchina. Mi. Desde el barco, un hombre gritó en lengua maya que venían en paz. Entonces, ¿qué? Era Jerónimo de Aguilar, un castellano que había naufragado en tierras mayas y por eso pues ya conocía el idioma de los Aprendió el mayas. idioma. Ok. Ajá, ¡Qué porque había naufragado. perro! Entonces gritó en maya, vivimos en paz. Y luego ¿por qué está Relajen gritando? la raja. ¿Por qué está gritando que quiere un elote? ¿Qué pedo? ¿Qué Que intenta lo decir? verguemos, dice. Jerónimo Aguilar era el traductor de Cortés. Les habló de su Dios y de Cortés como su nuevo capitán enviado por Dios. Y que si eran ayudados recibirían más regalos y bienes desde su reino. Que no querían pelear. Ok. Más querían información, ¿no? Y saludar. Les prometieron ayuda, ¿no? Sí. También. Sí. Los mayas atacaron, pero fueron... A los mayas les valió verga. Dijeron, sí, vienen Me en vale paz, pero verga. yo aquí parto madres. Y ya nos habíamos preparado y no fue en vano. Ok. Así que los mayas atacaron, pero pues pronto fueron reducidos por los castellanos y sus armas desconocidas para los de aquí. El número de personas que perecieron en la batalla varían según la fuente que se consulte, pero las narraciones indígenas dicen que fueron cerca de 200 personas. Estas bajas ocurrieron en poco más de 2 horas que había durado la batalla. Algo que jamás había pasado así en Mesoamérica, porque las batallas eran con otro tipo de armas, no había armas de fuego. Tantas después. Muchas batallas aquí en Mesoamérica no eran con objetivo de matar al enemigo, sino de capturar prisioneros para sacrificarlos o etcétera, ¿no? Sí. Pero llegan estos güeyes y empieza la matadera y en 2 horas de repente 200 bajas. Hola, madre. No mames. Según fuentes indígenas, porque españoles esos güeyes son bien exagerados y dijeron que 600 o 800. Ay, nomás por alzarse el Manipulan cuello. Sí, Ajá. de no mames, un niño flotó sobre mí. Y Con su rayo. rayo láser. láser. Y su pedacito ¿cómo era? Como de cerámica que hacía. Sí, algo así. Así como el No me acuerdo jaguar. exactamente. Las armas de los europeos y las armaduras eran algo totalmente desconocido. Los indígenas se rindieron y pidieron perdón a través de muchos regalos de oro que mandaron los jefes de Potonchán a la capital y a sus hombres. O sea, no conocían el... ¿cómo? Era fierro y... Era fierro y un balazo, güey. O sea, Entonces, ya los güeyes existían las eran, armas ¿qué de está fuego pasando? ahí. Ya, güey. Sí. A la verga. Ya, los europeos ya se agarran a balazos allá, güey. No mames, pues sí se asustaron. Pues sí, aunque- o sea, pero eso era magia, güey. Algo sonaba ya muy fuerte. Y se moría y ya. mi compa se caía Caía acá, muerto. güey. ¿Qué está pasando? No entiendo Ajá. nada. No mames. Era magia, güey. Eran Ay, qué brujos, güey. feo, qué feo que te sorprendan así. ¿no? Sí. O Digo, que te que está maten. feo en cualquier situación que te Está den feo. un O sea, ahorita está disparo. feo. Que se sorprendan Pero de sí. esa situación. Ahorita todavía sigue estando feo. Ahorita en México, por eso es mágico, güey. Mucha magia. Las armas de los europeos y las armaduras, pues eran algo desconocidos. Y los indígenas, pues pidieron perdón a través de varios regalos. Es por eso que creían que eran dioses. No, precisamente. ¿No? Y no. Eran seres desconocidos,
Pero ahora sí que como en Batman y Superman vieron que sangraban, entonces no eran dioses. Además de esto, los indígenas les entregaron, de todos estos regalos, les entregaron a 20 mujeres. ¿Por qué 20 mujeres? Porque para estas comunidades prehispánicas esto era un símbolo de sumisión. Entre ellos entregaban mujeres, como, ok, estoy sometido por ti, güey, ten mujeres. Porque es algo muy valioso, o sea, no es porque valen menos. Porque si eso fuera, pues entregaban a cualquiera, ¿no? A hombres. Entonces, en Mesoamérica, el concepto de la mujer era algo muy valioso. Por eso entregaban 20 mujeres, sí esclavas, pero era algo muy valioso con lo que decían, estoy sometido ante ti porque te estoy entregando algo demasiado valioso para nosotros. Para mí. Ok. Okay. Ya Entonces, me iba a encabronar. Gracias por la explicación. Eran esclavas, pero tenían derecho. Menos mal. Pero las apreciaban. Pero No los Sí. apreciaba. No Ok. como ahora, tienen Me derecho, encanta. pero son esclavas. Pero no entregaron a sus hijas ni a sus esposas, porque estas pues eran valiosas y por el contrario, a ellas las utilizaban para casarlas y sumar alianzas y compromisos. Sí, claro. Eran mujeres de quien sea, ¿no? Que compraron. Ajá. Va. Ok, ya me enojé de nuevo. Por el contrario, pues no entregaron a sus mujeres y a sus esposas, pero sí entregaron a 20 esclavas de todas las casas, pero no a cualquiera 20 mujeres. Fueron elegidas las 20 mejores mujeres esclavas de Potonchán, según los caciques, y las mujeres no, perras. O sea, sí me entregaron, pero Yo soy ¿quiénes la son más las mejores? perra. Y entre ellas iba nuestra protagonista de hoy, Marimar. Marimar. Ay. ¡Au! Que cómo cambia el destino, porque si Malinche hubiera quedado embarazada, se convertía en una esclava concubina. Y esto hacía que no hubiera sido candidata para entregarse, porque ya era concubina. Ok. No era nada más una esclava. Entonces, por cosas del destino, no sé, Por si fue cosas de la utilizada desnutrición. sexualmente o la desnutrición, pues no fue entregada. Digo, sí fue entregada, no se quedó embarazada. Lo siguiente que tenían que hacer los mayas era deshacerse de los castellanos. Notaron que estos tenían especial inclinación por el oro que les habían entregado, más que por las mujeres. Entonces estos güey fueron de, no mames, güey, te entregamos algo más valioso, te emocionas oro. con piedras. Así que de manera inteligente le dijeron a Cortés y a sus capitanes que eso que estaban buscando, pues lo encontraban más adentro, en algo llamado Tenochtitlán. El pueblo, que No lo para los hagan. mayas era un rival que tenía Ay. sometido a los demás pueblos del Valle de México. Ok. Ay. Era como de, ok, ¿eso te gusta, güey? Pues vete de aquí, güey, aquí no tenemos más. En Pero donde allá tienen tenemos- todo es en es en Tenochtitlán Tenochtitlán. porque nos piden a nosotros, le piden a los vecinos, a todos nos piden eso y se los llevamos. Ahí hay mucho, Ok. güey. Ve. Los castellanos se preparaban para partir de inmediato. Pero antes, para poder llevar consigo a esas 20 mujeres que les ofrendaban, tenían primero que bautizarlas como indicaban los cánones de su catolicismo. Ah. Y una vez bautizadas, ya podrían ser usadas. No vayan a pecar, Ay. hijos de su puta madre. No, 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 No no. mames. Esta mujer no está bendecida por No, Dios. No la bautizaron. ¿Cómo voy a pasar yo de ella a gusto? Ya la vio el diablo. Ay, ya la chupó el diablo. Está chupada por el diablo. ¿Quieres que me vaya al infierno yo? Sí, pues ya decían, no, primero, antes de subirlas siquiera al barco, hay que bautizarlas, hay que limpiarlas. Juan Díaz, el único capellán que acompañaba la embarcación, se hizo cargo de la tarea. Las 20 mujeres esclavas recibieron agua bendita sobre la cabeza y la señal de la cruz. Enseguida se les otorgó un nombre cristiano. Y a estos también les valía verga cómo se llamaban. Así es como ella recibió el nombre de Marina, por la ¿Qué? Santa Marina del catolicismo. Dijimos sabía. Marimar. Dijimos Dijimos Marimar. Marimar por ahí iba, O ¿eh? Talía. Ah, Talia. Talía. No sabía que Marina. Marina, ese fue Ok. su primer nombre. Católico. Después pues sí, católico. Y pues Sí. los mayas tampoco es como que se ocuparon en ponerle un nombre. Ajá. Dijo, tú, Tú mija. eres- Tú, mija, le decían mija, ¿no? Mija. La mijeaban. ¿Y por qué se le malinchió? O sea, ¿de dónde vendrá esto de Ay, malinche? Brita, vamos para allá. espérame, María, güey. no. Ay, Ay, no, de veras. gente no. desesperada. Tienen más prisa que los españoles, güey. Así es como ella recibió el nombre Marina por la Santa Marina del catolicismo. Los castellanos le llamarían de ahora en adelante Marina, pero por cuestiones fonéticas de las lenguas prehispánicas, donde no se pronunciaba la R, entre los indígenas y ella misma al presentarse pronunciaban Malina. Yo soy Malina. Yo soy Malina. En náhuatl, ¿no? Muy asiático de su parte. Muy asiático. Malina. Malina. Hay quienes aseguran que su nombre en realidad fue Malinali. O sea, que en realidad ella nació y sus papás dijeron Malinali. Malinali. Por el parecido de su nombre.
y que después de este parecido, los castellanos dijeron, no, pues Malinali pues se parece a Marina, bautízala como Marina. Esto es muy poco probable de ser así. Esta versión es muy aceptada por muchas personas. Pues está bien, cada quien acepte lo que le venga en gana. Pero es muy improbable porque los españoles no llegaban a ver cómo te llamabas. Les valía. Malinali. Sí. Pues vas a ser Marina. No, esos güeyes era de aquí para acá Pedro, de acá para acá Marías, de acá para acá Juanes y para acá para acá. Y les varía madre, ¿no? En estas eran 20 mujeres, pues el capellán dijo, pues le voy a poner un santo a cada quien. Y allá le tocó Marina. Bien le pudo tocar Juana o lo que sea, pero le tocó Marina. El nombre de Malinali proviene del náhuatl, como dicen que se llamaba, sí es un vocablo náhuatl que proviene de hierba mala o hierba torcida y enredadera. Además, los que defienden que sí se llamaba Malinali lo justifican con el hecho de que existe una fecha con ese nombre y como los nacidos en ocasiones les ponían nombres relacionados a su día de nacimiento, pues a ella le tocó nacer ese día, entonces le llamaron Malinali. Lo que estas versiones no consideran es que la fecha Malinali era asociado a la mala fortuna y era una fecha temerosa. Así que, en dado caso que hubiera nacido ese día, su nombre muy seguramente habría sido otro, conforme a una fecha antes o a una fecha después. Ahora, de suponer que sí hubiera sido su nombre de nacimiento, tampoco se estaría considerando que al caer esclava había perdido todo y hasta su nombre propio. Y esto, aún suponiendo que todo eso haya ocurrido, pues la forma de bautizar a los castellanos es pues la que les decía. Aquí para acá, Pedros. No les importaba como si rimaba o no. Pues no iban a decir, a ver, ¿cómo te llamas? No se tomaban el tiempo de darle un nombre. O de que escogieran. Copito de nieve, canela. Ovejita. Valerina capuchina. Valerina capuchina. Una vez bautizadas, los castellanos, ahora sí viene lo chido. Una vez bautizadas, Cortés repartió a cada una de las mujeres a cada uno de sus principales capitanes. Otra situación que nos indica o que nos puede indicar que Malina era una india hermosa es que Cortés la designó especialmente para uno de los capitanes más reconocidos de la expedición, que era su pariente lejano además y que era miembro de la realeza. Entonces, por esta serie de cositas y por los testimonios de la época, podemos un poco aceptar que sí era una de las mujeres más bellas de las esclavas que le entregaron. Las 20 mujeres cambiaron de amos. Todo era nuevo para ellas. Las barcas en que zarparían, los grandes venados con un solo cuerno. Con 5 patas. Con 5 patas. Los ropajes de metal, los olores de aquellos nuevos hombres, el idioma. Me imagino. Y luego que ni se bañaban, ni esos pinches puercos. Todo era nuevo para ellas, menos ser esclavas. Los castellanos partieron de Potonchán con miras tierra adentro. El nombre Tenochtitlán no salió de sus cabezas y cada que cuestionaban sobre esta ciudad, escuchaban cosas increíbles, tan maravillosas como una ciudad de oro y tan terribles como que sacrificaban humanos. Ok, ellos les prometieron una ciudad acá muy rica, ¿no? Se imaginaban acá las paredes de oro. Pero hay sacrificios. Entonces, pero matan como el dorado. Ándale, de hecho el dorado está inspirado en la conquista de México, Tenochtitlán. En Tenochtitlán, las noticias sobre lo que sucedía en las costas llegaba a toda velocidad debido a las piernas mamadísimas de los tamemes, que eran los mensajeros de Moctezuma. Eran los güeyes que corrían y luego los del pescado, ¿no? Sí, güey, exactamente. Esos los que para que Moctezuma pudiera comer pescado. Era en chinga como estafeta. Y se iban uno tras otro en cadena hasta llegarle un pescado fresco al señor. Al señor. Bien verga, mi. Así me llega la comida a mí a mi casa. ¿A ustedes no? ¿No? Con estas piernas fuertes. Y con esta cara indígena. En chanclas va corriendo la mar. Con su chanclas. Con sus chanclitas de los crocs. Con sus Yellow Submarine. Huevo, con todo y turbina. Entonces, pues las noticias llegaban rápido a Moctezuma, además de los pescados, ¿no? Por eso, cuando los españoles estaban llegando a las costas de lo que llamaron San Juan de Ulúa, las canoas reales mexicanas ya estaban cerca. Los mexicas no querían hablar con nadie que no fuera el líder. Se dirigieron a la embarcación más grande y preguntaron por el señor de esas embarcaciones. Una vez al frente Cortés, comenzaron los saludos y los mensajes enviados por Moctezuma y que de dónde vienes y que de quién eres. Que de quién eres. Entonces Cortés pidió a Jerónimo de Aguilar que lo tradujera. Jerónimo, muy nervioso y quizá cobardado por la situación, tartamudeaba. Pedía que le repitieran una y otra vez los mensajes. Estaba sudando. No sabía qué hacer. No estaba entendiendo nada y los nervios le hicieron enmudecer.
Jerónimo hablaba maya, pero los mexicas hablaban náhuatl, dos lenguas totalmente distintas. De pronto, Malina se acercaba decidida. Escuchó los mensajes en náhuatl, su lengua natal, y lo tradujo al maya para Jerónimo. Él, sorprendido, tartamudeando, tradujo enseguida en español para Cortés. A ella nadie se lo pidió, metichón. Ay, no te... Metiche el amor. Metiche, mi niña, ¿quién te habló? Tú estás allá encerrada. Sí. A ella nadie le pidió ayuda, nadie la obligó. No lo hizo por los castellanos, no lo hizo por los mexicas y mucho menos por pinche Jerónimo Aguilar, ¿no? No lo hizo por nadie. Lo hizo porque entendía los dos idiomas y con su inteligencia entendió el problema de Jerónimo y entendió la situación tensa. Ella dijo, es hora de resolver. Una mujer que resuelve, chingado, claro. Y luego, pinche madre, estos hombres inútiles, inútiles. ¿sabes? Pendejos Con hasta permiso. para invadir tan Pinche tartamudo. Pinche tartamudo. Mira, ya se enmudeció. Ay, no. Entonces, pues, ella entendía todo, entendía el problema, resolvió. Cortés miró sorprendido a la esclava. Su cabeza estaba comprendiendo lo extremadamente valiosa que ella era. Entre los mexicas y los castellanos se intercambiaron los regalos, ¿no? Su espejo por oro, etc. Hernán Cortés les habló de su Dios y de su rey. Los mexicas del suyo y de su poder. Y fueron todos muy claros, los mexicas, de que el gran Tlatoani Moctezuma pedía firmemente que se retiraran. Todos los regalos, pero que ya se fueran a la verga. Todo bien, pero váyanse por donde vinieron. Cortés simplemente dijo que no. Y que continuarían avanzando hasta Tenochtitlán. Tenían un objetivo. Ellos iban por oro. Sí, pero no. Yo ya estoy aquí y voy a entrar. Inmediatamente, ahora con todo esto, pues lo vamos a ver en los episodios después de la conquista, pero Cortés no tenía permiso de entrar tampoco como Juan de Grijalva, pero Cortés tenía visión y una ambición más grande. Inmediatamente se retiraron las canoas de los mexicas. Hernán tomó a Malina del brazo, la apartó de todo mundo, llamó con urgencia a Jerónimo y a través de él le prometió todo. Más que la libertad, si le ayudaba sin objetar con todos aquellos a los que ella entendía. Cortés preguntó si aceptaba, pero pues no era una respuesta que le correspondía a Malina. Ella era una esclava y era inteligente. Sabía que a pesar de las promesas, esa pregunta en realidad era una orden. Sí. Ok. Como cuando tu mamá te pide un favor, así. No es un favor, es una orden, Oye, perro. ¿me haces un favor? No, hombre. En delante, y luego uno se le olvida sacar el pollo, güey. ¿No? Hijo de la Un favor, chingada. perro. En delante, Jerónimo y Marina serían sus faraute, que era un puesto más que secretarios, más que traductores. Era un puesto privilegiado. Ellos dos eran los elegidos para ir delante de Cortés y toda su comitiva abriendo camino. La esclava cambió de vestimenta y se libró de su dueño. Pues Cortés mandó lejos a Portocarrero, que era su general que se lo había entregado, para que no estorbaran en sus planes y pues para que no la distrajera con que, ay, yo soy tu amo. No, ven de la Sí. Marina entendió lo que Cortés estaba pidiendo y lo que necesitaba, que muchas veces no era lo mismo. El cambio de ropas, ella entendió que era crucial. No podía parecer una esclava y ser la voz del capitán. Eso restaría poder no a ella, al mismo capitán y al mensaje que él quería dar. Porque ella entendía cómo se manejaba aquí el huevo, ¿no? Empezó Gucci. Ay, Louis Vuitton. sus Prada. botas licenciado Valeriano. Valeriano. ¡El diablo! ¡Pero qué maldito! Ella sabía las formas y costumbres de los indígenas y sobre todo el lugar que recibían las señoras respetadas que podían llevar la voz y dar consejo. Si iba a ser el papel de una señora, como Jenny Rivera, tenía que parecerlo, ¿no? La gran La señora. gran señora. Sacó su sombrero, sus tejanos. Tereren, Y así su vestidito con sus alitas. Y todos Mariposa. así con las plumas. Sí, así. Y comenzó a amenazar a todos. Esa no porque me meo. Los europeos dejaron las naves y comenzaron a viajar tierra adentro. Los indios, esclavos, llevaban todo lo que podían en improvisadas carretas. Los soldados cargaban cada quien lo suyo. Y los generales más importantes de Cortés iban a caballo. Atravesaron la complicada naturaleza de lo que hoy es México. Llanos, selvas, montañas. Todos iban a pie con esas dificultades. Marina al frente, junto a Jerónimo, al lado de Cortés. Porque no somos Ya cualquier mandando. perra. Ajá. La Soy la más perra. No nos vamos a detener en cada una de las traducciones que Marina hizo a Cortés, porque fueron muchísimas, ni de los consejos que ella le dio, ni de las cosas que omitió para sobrevivir, porque había cosas que Cortés le decía, no, pues diles a estos güeyes que o los mandamos a la verga. Y esta morra decía, no,
Si No les les digo puedo eso, me decir van a eso. matar, güey. Entonces Sí. ella mediaba con otra cosa con ellos y le decía a Cortés, dicen que sí, güey. No mames. Entonces, gracias a esa expedición llegó muy gracias a Entonces, Malina. justo el pedo más bien de la negociación fue la Malina. Sí, güey. O sea, ella fue el cerebro, güey. cerebrito hija de su madre. Ya que esto, pues, lo veremos en episodios siguientes donde seguiremos hablando de Marina y de sus intervenciones a detalle. Así que si a usted le está gustando este episodio y dice, hay mucho detalle, pues no se quede con esto porque van a haber más episodios. Cuando hablemos de Cortés, vamos a hablar de cosas de Marina que no hablamos aquí. de la Malina. Cuando hablemos de otras cosas, vamos a hablar de Marina. Marina escuchaba con atención a Jerónimo comunicar en español todas las cosas que ella decía en maya. Escuchaba a todos los castellanos hablar, bromear, pelear y discutir entre ellos. Con su don de lenguas, rápidamente iba aprendiendo el idioma de esos europeos, el español, porque ella decía, si yo le estoy diciendo esto a Jerónimo y él lo repita de esta forma. Así es. Ya ahí voy. Y ya va aprendiendo palabritas y pronto empezó a hablar en español. Ok. En Tlaxcala duraron días completos en negociaciones donde Marina fue figura central. Los castellanos la respetaban. Siempre estaba al lado de Cortés. Su forma de hablar, de moverse y de convivir les causaba mucho respeto. El lenguaje no solo es el lenguaje del que hablas, el lenguaje siempre también es y el más importante, dicen, es el lenguaje corporal. Y ella lo utilizaba. ¿Cómo te expresas? Ella se expresaba, a ella todos le entendían aunque no hablaran, ¿no? Para los españoles, ella dejó de ser Marina. Siempre comenzaron a referirse como Doña Marina. Que sabemos que significa el Doña. Ya no es Doña. Marina. A mí me llaman Doña Diana de ahora en adelante, por favor. Por favor. La Doña. La Doña. Entonces, para los españoles ya era mucho respeto. Ya se olvidaron de que era una esclava que les dieron. Para ellos, y por Era todo lo que fundamental. había pasado, era Doña Marina. Al agregarle el título de Doña ya le estaban agregando un valor como persona. Ajá. Y no solo como persona, sino como persona importante. Porque que digan Doña, ya. El impacto que provocó entre los tlaxcaltecas fue importante también. Desde el inicio de las negociaciones, para ellos, ella estaba al mismo nivel que Cortés. Para hablar con él, se dirigían a ella y la miraban a ella. Es importante porque muchas veces en traducciones, si yo estoy hablando con Frida, pero Mariano traduce, yo no veo a Mariano. Yo te hablo a ti en mi idioma y Mariano traduce y lo escucho. Okay. No, los tlaxcaltecas veían a Doña Marina y le hablaban a ella y no a Cortés. Quítate tú, perro. Estoy hablando con Doña Marina, ¿me permites? Entonces le hablaban a ella lo que le querían comunicar a Cortés, se lo decían a ella viéndola a ella. Es cosa importante de donde diriges la mirada cuando te traducen. Ella se convirtió en la señora que llevaba la voz. Todo el plan de Hernán para seguir con... Una señora de 20 años, ¿no? De 18 años. De 18 años. Todo el plan de Hernán, que eran planes muy inteligentes de un estratega nato, para conseguir aliados y negociar la vida y la muerte, ella supo no solo traducirlo, sino transmitir todas las ideas a los guerreros indígenas, convenciéndolos de unirse en contra del sometimiento de los mexicas. Siempre hablamos de que los tlaxcaltecas fueron convencidos para ir en contra de los mexicas. Pero el momento de las negociaciones entre los españoles y los tlaxcaltecas fueron momentos muy duros. Los tlaxcaltecas estaban de, güey, ¿y si los matamos? Y había muchos bandos de que no, pues hay que matarlos. No, pues es que quizás sí nos convenga aliarnos para derrocar a los mexicas. Fueron negociaciones muy duras. Muy exhaustivas. Y Doña Marina sabía que se estaban jugando la vida y se estaban jugando la muerte. También. Entonces, ella supo transmitir las ideas de Cortés. Todas las ideas, no solo con la palabra, ¿no? Sí, fíjate que yo sé que ustedes muchos lo han hablado y es de las cosas que más se escucha del México prehispánico, pero cómo se habla desde la ignorancia de lo fácil que se entregaron a los españoles, ¿no? O sea, como, les trajeron espejos de así como pendejos, así, sí. Pues no, o sea, ellos mismos están viviendo un pedo político dentro de... Bueno, político dentro de cómo entre ellos mismos batallaban y todo, y obviamente estaban pidiendo como el apoyo, pero tampoco era de, bueno, apóyennos. No, o sea, también hubo mucha discusión, mucho conflicto de decir, madres, pues es que puede que sí, puede que no, o sea, puede que nos salga la burra, ¿cómo? El tiro por la culata. El tiro por la culata. Entonces, sí, como que me va a salir la burra por el la burra por el trigo. Pero sí, no mames, o sea, la forma
siempre hallan la forma de desprestigiar todo el trabajo y la inteligencia de los pueblos prehispánicos, y hasta si es estas estructuras las hicieron los alienígenas. Sí. Hasta Sí. por ¿Por qué? ay no, ellos pendejos que se soltaron todo por unos espejos. No mames, ¿no? O sea, eran súper inteligentes, tenían un sistema de justo político muy cabrón, muy establecido. Entonces, como que Reducirlo algo como a eso. fueron pendejos y aparte ni siquiera ellos mismos construyeron. Fueron los extraterrestres. Sí. Y además, Tan locos. esta generalización de, pues entregaron y ya. Pero en todo esa odisea que no conté aquí, y donde doña Marina tuvo mucho que ver, hubo negociaciones con otros pueblos en donde otros pueblos dijeron, no. Ni madres. Uh-huh. Y con esos pelearon y de todos modos avanzaron. Ajá. Y iban construyendo alianzas con pueblos que los iban ayudando. Ajá. El último bastión era Tlaxcala. ¿Y por qué Tlaxcala? Porque de todos los pueblos que ya habían visitado, Tlaxcala era el pueblo guerrero más grande de los que habían visitado. Los tlaxcaltecas estaban Ajá, pesadísimos. los tlaxcaltecas era uno de los únicos pueblos a los que los mexicas no podían todavía someter al 100%, sino que había negociaciones de tributos. No mames. Entonces, llegar con los mexicas era llegar con un pueblo grande, un pueblo fuerte, en donde empezaron a dividirse las opiniones. El mismo líder tlaxcalteca tuvo problemas con su hijo, que era guerrero tlaxcalteca, en donde el hijo decía, Sí, no, es cierto. yo quiero arrancarle la cabeza a esos güeyes. Y el papá era de, no, hijo, necesitas ser sabio, vamos a pensar qué nos conviene a nosotros. Entonces, las negociaciones con los tlaxcaltecas, en el terreno de los tlaxcaltecas, fueron cosas increíblemente complicadas. Uy. Estaban negociando la vida y la muerte. Sí. Hernán Cortés hablaba y ella transmitía no solo lo que decía, sino la idea completa. Y también manteniendo un equilibrio, ¿no? Y manteniendo un Ajá. equilibrio de paz, porque Sí. esto, o sea, mueves algo mal, güey, y aquí mismo valen verga todos. Ta, 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 ta. Ajá, entonces, el papel de la Malinche, o de Doña Marina, de la Marina. es crucial para el encuentro de los dos mundos. Y es crucial porque realmente quien convenció a los tlaxcaltecas, además de lo que decía Cortés, fue ella. Ajá. Ella convenció a los tlaxcaltecas de unirse en contra de los mexicas. Sí. La madre de Vean, México. No es de México, pero me está recordando muy cabrón. Supongo que es una historia como base que le puedes cambiar los lugares. El Shogun. El Shogun es una serie, si está buena, ¿en dónde está? En Disney, creo. En Disney. ¿Quién El dice Shogun, una haz de diferente, cuenta, es exactamente lo mismo, solo que en vez de que lleguen muchas personas de Europa, llega una persona de Europa y ya estaban establecidas católicos o cristianos, por así decirlo, en Japón. Lo que era en ese tiempo Japón. Pero haz de cuenta todo así y todo pues de época, por así decirlo. Está buenísima y justo todo lo que me está relatando, haz de cuenta, sí, haz de cuenta que sucede. No más que la Doña Marina es alguien, una chica japonesa, que le enseñaron también el español. Y quien llega de fuera, pues es un europeo. Pero está buenísima No, y mames. me recuerda Sí, te recuerda. muy cabrón hacia. Yo creo que han tomado inspiración de muchas cosas. Probablemente. Es una gran recomendación. Yo no la había visto, El pero Shogun hay en que Disney ponerle Plus. atención. Sí. Mira que pagué Disney. Sí, ahora que pagué Disney, Ya hay que que tengo ver. mi prueba de 7 días. Antes de que se Maratón. acabe. 7 días para verla en chinga. Entonces, para hablar con Cortés, se dirigían a ella en el habla y en la mirada, cosa que era muy importante, y se convirtió en la señora que llevaba la voz. Todo el plan de Hernán Cortés para conseguir aliados y negociar la vida y la muerte, ella supo traducirlo y transmitirlo a los guerreros indígenas, convenciéndolos de unirse en contra del sometimiento de los mexicas. Los indígenas ya no le llamaban Malina, como era su nombre. Ahora en delante le llamaban Malintzin. Malintzin Ahí va. es Ahí un va. Ya Se va nombre... componiendo. va Se va agarrando cocinando. forma, ya va agarrando Se va forma. cocinando. o sea, Malintzin está compuesto por su nombre Malina y el sufijo reverencial Sin, que se utiliza para añadir respeto. Es la forma en que ellos decían Doña Marina. Doña Malina. Ay, como en el japonés el sama. Ay, yo ya vi el otaku. Bien Pero otaku. sí. Sí. Sí, Pero, entonces, ajá, Malitzin. ¿Y qué tal Malintzin. Onichan? Ya, pues. Ah, ya. entonces todos los indígenas se comenzaron a referir a ella ya no como Malina, sino como Malintzin. Hoy, ahora voy a hacer Dianitzin. Marianitzin. Dianitzin. Nuevo Sí. arroba de Instagram. Marianitzin. Por ejemplo, hay Benititzin. la diosa madre de su religión es Tonantzin. Entonces Ah, ese sufijo Que es la... es ay, con la Tonantzin. señora, diosa, Sí, es algo cierto. fuera de.
Ahorita Entonces, ¿cómo mismo quedó? cambio mi arroba. Malintzin. Malintzin. Porque era Malintzin. Malina, Malintzin. 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 Entonces Ok. era Malintzin o Doña Marina. Ya no Doña era Marina. cualquier perre. Nada más. Malintzin sabía dominar tanto a los señores indios, caciques dignos como la horda de machos españoles también. Sabía deslizarse con dignidad entre los nobles mexicas. Entendía su compleja retórica y podía hablar del náhuatl de la corte, que era muy diferente al de la gente común. Es por esa actitud y capacidad que se puede confirmar que fue una niña educada en la nobleza, aunque no hay información de su juventud, porque dominaba los protocolos de esa clase y no era esclava. Era una chingona. Era una Sí, chingona en Muy todo. astuta, Sí. ¿no? Muy astuta, educada. Total, o sea, historiadores Tenía bellos. temple. Sí, gracias por escuchar este episodio. Y yo quise empezar la primera temporada con la que para mí es una de las personas más importantes en la historia de la humanidad. No estoy hablando de la historia de México, de la humanidad. Híjole. De Es Jesucristo. ella Sí. y lo seguimos viendo, pues, ¿no? Después de una odisea de la que ya platicaremos después, les digo, de cómo cruzaron y cómo negocian con los tlaxcaltecas, etcétera. Por fin, desde la altura montañosa de lo que es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, la gran Tenochtitlan. Tenochtitlan se expandía ante sus No ojos. mames, me quiero imaginar esa ciudad, güey, contemplarla desde el Wow. Popocatépetl. Lo que vieron, güey, fue Sí. una de las imágenes más hermosas después de AMLO presidente, pero... Después del Funko de AMLO. Sí, después de eso, fue una de las imágenes más bellas que el ser humano pudo haber visto jamás. Del simi de AMLO. Del simi de la- Entonces, tenían ya frente a sus ojos todo el esplendor de la gran Tenochtitlan. El valle se levantaba sobre el agua, brillaba. Los poblados se dividían en islas pequeñas y otros poblados parecía que flotaban. La imagen que vieron era maravillosa. El aviso llegó de la voz de un mensajero. El Tlatoani iba a su encuentro. Cortés, ¿Quién era el Tlatoani? Me recuerda. Moctezuma. Moctezuma. que Ay. sí, o sea, esta es la primera temporada, pero tenemos de ahí unos episodios. Increíbles, Si quieres vaya a escuchar ahí de verlos. Moctezuma, no es cualquier güey. Bueno, entonces el Tlatoani iba al encuentro con estos cabrones. Cortés sabía la importancia del momento. El mundo jamás volvería a ser como antes. Sobre los hombros de Malintzin estaba toda la responsabilidad del entendimiento en el encuentro más importante en la historia de la humanidad. O sea, era del conocimiento de Cortés que la ciudad que iban a visitar era la más importante de la región. Sí, güey, porque imagínate que viene negociando y compartiendo Desde mucho conocimientos de mucho antes. antes. Ah, ok, entonces Todos le todos les dijeron, Para dicen, ve para allá. prepararse. este Allá. lugar es el Ok. lugar, güey. Entonces, él sabía que ahí a Tenochtitlan y podía negociar con todos sus aliados. Ok. Pero su destino estaba por jugarse. Ella sería suficiente herramienta para enfrentar al gran Tlatoani mexica. Ella hablaría y miraría a los ojos a aquel que ni su pueblo tenía permitido hacerlo. Es cierto, porque el pueblo no No podía verlo a podía los ojos. verlo a los ojos. Qué importante es ese detalle. Ahora, si lo hiciera, ¿viviría suficiente tiempo para contarlo? ¡Ay! Lo vamos a ver en el siguiente episodio. Estoy más lo Omar, veremos en de- el siguiente episodio. En el de siguiente Viernes episodio Viernes. va a ser la segunda parte de Doña Marina. Ya llegamos a Tenochtitlan. Van a pasar cosas interesantes. Si les gustó este episodio, estoy seguro que les van a gustar los demás que están por venir, tanto la segunda parte como los que se están preparando. Suscríbanse, por favor, sigan en nuestras redes, sigan a Público Difícil. Muchas gracias a la producción, a Ángela ya que está durmiendo. Kevin, Angelita, Jera, Diana. a Kevin. Diana también tiene micrófono. Y a Fabi también, Y porque a todo Fabi. Público Difícil estamos haciendo este proyecto también. Frida, ¿algo que quieras mencionar? Este es tu espacio antes de que partamos. No, pues qué fregón. Muchas gracias por invitarme a el primer episodio de esta nueva temporada tan bonita y tan nuestra de todos en Público Difícil. Un tema tan chingón, tan fregón. Y pues nada, que venga mucho el éxito, porque que se si nos les va venga. bien a ustedes, me va bien a mí. Nos va a ir Frida bien. gana. Frida siempre gana, así que compártalo. Síganos en todas nuestras redes, siga Público Difícil Productora, que todos hacemos esto en conjunto. Mariano y Diana, ¿algo que decir antes de que nos vayamos? Eso. Ballerina capuchina. Ballerina capuchina. Ballerina capuchina. Trililililala. No, que se suscriban y que nos vemos en el próximo episodio porque hay parte 2. Hay parte 2. Yo siento que los estoy escuchando en por dos. Los estoy escuchando bien acelerados a los dos. así Sí. de- ¿A poco? ¿A poco? Pero muchas gracias, me encantó. Estoy muy feliz por la producción y ya quiero parte 2 porque estoy muy intrigada. Sí, si le gustó la parte 1, la parte 2 se va a poner más cabrón. Así que no dejes escuchar el episodio. Vámonos pues, esta no es una clase de historia, es una historia con clase. Bye. Bye.
Ah, público difícil, ¿eh?